Durante el transcurso del año 1984 se produjeron varios hallazgos paleontológicos importantes en Moreno. En mayo de aquel año, en el sitio conocido con el nombre del Manantial, encontramos restos de 5 especies y 200 metros más arriba el esqueleto casi completo de un gliptodonte. 4 meses más tarde, un viernes de la primera semana de septiembre, me encontraba en el Museo Alcorta esperando la llegada del ómnibus escolar con alumnos del ENET número 2 de Merlo para realizar una visita guiada. Aún no habíamos concluido la restauración y montaje de los fósiles hallados en esos meses y los mostrábamos precariamente en el laboratorio mientras realizábamos las tareas necesarias para su adecuada exhibición en las salas. Debido a la noticia de estos hallazgos, el Museo Alcorta, que nunca había sido abierto al público de manera permanente desde su creación, ahora era visitado por miles de personas. Unos 3.600 visitantes recorrieron sus salas solamente en el mes de junio de ese año, incluyendo grupos escolares y turísticos de otros distritos, y estaba abierto los 7 días de la semana. En esos días yo tenía la mente puesta en grandes excavaciones que había visitado en cercanías de la presa Ingeniero Rollero. Era un sitio donde 15 años más tarde inauguramos el Ecomuseo Francisco Javier Muñiz. Se trata de una cantera de toscas que ocupaba unas 4 hectáreas de superficie y era conocida por aquellos años como La Tosquera. El lugar nos resultaba atrayente porque presentaba perfiles de más de 5 metros de altura que dejaban a la vista sedimentos portadores de fósiles. Cuando en aquel día estaba concluyendo la visita guiada por el Museo Histórico, los docentes del Colegio de Merlo me solicitaron si era posible que los guiara hasta el yacimiento del Manantial para que los alumnos pudieran observar dónde habíamos encontrado los restos fósiles. Entonces los acompañé viajando en su propio transporte escolar. Una vez visitado aquel paraje del Manantial, los conduje hacia La Tosquera, ubicada a 2 kilómetros de allí, más allá del terraplén de la presa de Ingeniero Rollero, cuyo embalse en aquellos años se mantenía seco. Por un rato nos dedicamos a recorrer los cráteres de la cantera y mientras yo les explicaba a los alumnos algunos rudimentos sobre la estructura geológica que quedaba a la vista en las paredes de un zanjón, llamó nuestra atención un pequeño sector de su superficie. Era como una mancha más oscura que el castaño rojizo del sedimento que lo rodeaba. La superficie reticulada evidenció de inmediato que habíamos hallado un nuevo ejemplar de gliptodonte de la misma especie que en la zona del Manantial. Al regresar al museo comenzamos a organizar un campamento que se instaló en esa región desolada, a unos 50 metros del arroyo La Choza. La mayor parte de la gente que participó, tal como había ocurrido en el Manantial, pertenecía al obrador municipal, cuyo jefe en ese entonces era el señor Bernardo Caveri, quien nos facilitó además el transporte y una pala mecánica, ya que el movimiento de tierra que debía hacerse para extraer los fósiles era muy importante. Durante las tareas en ese campamento colaboró el personal del obrador municipal, como decía, entre ellos los señores Ismael Diópolo, Luis Damnotti y el señor Luna. También había integrantes de la Asociación Amigos del Museo. Permanecimos allí 13 días. En algunas noches debí quedarme solo para custodiar los vehículos y los fósiles. El yacimiento constaba de partes de esqueleto y caparazones de 2 especies de gliptodonte. También encontramos restos de 2 ejemplares de tigre con dientes en forma de sable. De uno de estos hallamos los huesos de 2 de sus patas. Del otro ejemplar solamente encontramos el cráneo. Lo más extraordinario fue que ese cráneo pertenecía a un juvenil de tigre y dientes de sable, que probablemente no contaba con más de 1 año de edad y que ha sido considerado como pieza única por su estado de conservación. También encontramos restos de varios roedores. Otros fósiles fueron avistados en aquella ocasión, pero no pudieron ser extraídos en ese momento. Debieron quedar allí esperando la oportunidad de montar un nuevo campamento. La noticia de estos hallazgos atrajo mucha gente al lugar mientras estábamos allí, y cuando levantamos el campamento, algunas personas regresaron y los retiraron sin autorización, perdiendo el museo de incorporar un importante material. En realidad, La Tosquera es un extenso yacimiento sobre el cual a partir de ese momento proyectamos el Parque Ecológico y Museo de Historia Natural Francisco Javier Muñiz,
un museo de sitio que fue inaugurado el 26 de julio de 1999. Durante más de 30 años de continuas observaciones geológicas y paleontológicas en la región y de la generosa colaboración recibida del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia a través de conversaciones mantenidas con el doctor José Francisco Bonaparte, y gracias principalmente al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, por el asesoramiento de los doctores Pedro Bondesio, Eduardo Toni y los técnicos del laboratorio de paleovertebrados, como el señor Molina, el señor Melemenis y también Molly Padre, nos permitió mejorar nuestros conocimientos y acceder a la lectura de la profusa literatura sobre estos temas. Con fines de divulgación realizamos varias publicaciones sobre las particularidades geopaleontológicas de la cuenca alta y media del Río de la Reconquista. Acompañamos en este video algunas fotografías y cuadros que revelan el contenido fosilífero de los estratos que forman la geología superficial de la región y la asignación probable de su antigüedad. Todavía queda mucho por investigar y estudiar las importantes colecciones que hoy se encuentran depositadas en el Museo Histórico Municipal Amancio Alcorta de Moreno.